Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Pues hoy vamos a platicar de la historia, el cuarto capítulo, que considero que quizás es el más importante porque fue cuando tomé la decisión de dedicarme a la música y las condiciones que rodearon eso, porque básicamente, como lo dije en el pasado, en los capítulos anteriores, fui llevado a eso, de alguna manera ya estaba el universo moviendo los hilos para que yo finalmente me convirtiera en músico. Y siempre me gustó la música. Como te dije, desde niño, desde que estuve en los coros, cuando estuve en la secundaria aprendí guitarra y luego pasé a la preparatoria, haciendo un resumen de esto que, pues básicamente me la pasé de salón en salón sin terminar prácticamente la preparatoria, ¿no? Y después cuando con el tiempo estaba yo trabajando con mi papá en una imprenta, en un trabajo pues un poco ingrato, porque, porque las personas que estaban en ese lugar tenían otro tipo de educación diferente a la mía. Y, y pues yo venía de una familia que era muy sana y básicamente en ese lugar todo era malicioso, ¿no? Entonces, no me gustaba mucho el trato, pero yo había decidido ya no seguir estudiando la preparatoria porque, pues yo no veía que pudiera seguir estudiando música, tal como mi mamá eh, me había, no había un apoyo realmente. Digo, lo entiendo porque pues mi mamá pues se quiso dedicar a la música y no pudo, ¿no? Y pensó que sus hijos no iban a poderlo hacer, ¿no? Pensó que yo no podría. Y mi papá estaba muy ocupado trabajando, manteniendo lo que, pues ahora sí que a dos familias. Entonces, pues no sé, no había la guía adecuada, pero el destino siempre te tiende la mano. Y entonces, en uno de los coros donde yo estaba, mi amigo Ernesto, ahí conocí también a Tani, Tani y Neto. Neto es Ernesto, Tani es Marcos Martínez. Cuando Marcos me invita a su casa para ver cómo tocaba, pues él me empezó a enseñar otra forma de ver la música, ¿no? Como te dije, ahí conocí a Rick Wakeman, a Jess, a Emerson, Lake and Palmer. Empecé a escuchar otro tipo de rock progresivo, rock que yo no estaba acostumbrado, pero que me encantó. Y pues yo seguía a mi amigo porque él tocaba la guitarra, era una pieza clave de ese coro donde yo me encontraba, que era el coro de Macenot, que era un coro grandísimo de más de 120 personas jóvenes que convivíamos allí. Entonces, el que administraba, vamos a decir, ese coro era amigo de Marcos, de Tani, le decíamos cariñosamente Neto, y él me preguntó una vez, oye, ¿sabes dibujar? Y yo le dije, ¿te refieres a usar escuadras y regla T y todo eso? Sí. Dije, sí, sí lo sé utilizar. Ah, pues quiero verte mañana en mi oficina porque tengo un trabajo para ti. Y entonces él me invitó a trabajar en su despacho. Él era sobrino del dueño de la empresa, una empresa constructora muy fuerte, que se dedicó en ese entonces en la Ciudad de México, entre otras obras, a, a hacer los ejes viales, una obra de vialidad en la ciudad importantísima, porque era tratar de agilizar el flujo vehicular. Y el dueño de la empresa era su tío, una eminencia, era un doctor en cimentación, graduado en la Universidad de Massachusetts, allá en Estados Unidos. Entonces, era una eminencia, era muy conocido. Entonces empecé a trabajar con mi amigo, también Marcos entró a trabajar a esa misma empresa, y allí mi amigo Neto, pues dijo, pues no, ¿por qué no hacemos un grupo? Y empezamos a
él me enseñó a ahorrar y entonces empezamos a ahorrar para comprar instrumentos. Entonces ahí, como el doctor, que era su tío, pues también poseía algunas propiedades donde había oficinas de la misma empresa. En una de esas oficinas, en la parte de arriba, pues había pues, los cuartos de servicio, porque era en la colonia Anzures. Entonces, el tío le cedió algunos de esos lugares, precisamente para que nosotros ensayáramos, y lo fuimos acondicionando poco a poco. Entonces, era un recinto que nosotros veíamos como sagrado. Íbamos 3 veces a la semana a ensayar, y formamos un grupo. Y lo curioso es que otra persona que entró a trabajar ahí con nosotros, él quiso ser el baterista. Entonces estábamos todos, Neto, el bajista, Freddy, el bajista, Tani, el guitarrista, compositor y cantante, y yo, pues el requintista. Entonces fue una convivencia muy, muy bonita, porque al estar allá, trabajábamos bastante duro y trabajábamos además tiempo extra. Y ese tiempo extra, como se cobraba doble, llegamos a un acuerdo que ese tiempo extra lo íbamos a dedicar al grupo como un ahorro para ir comprando las cosas que necesitábamos. Entonces se compró todo: batería, excelentes tambores, tama, platillos Silvian, los soportes también para los platillos, los amplificadores, los instrumentos, y cada quien tenía su propio instrumento. Entonces, pues, imagínense, yo tendría que unos 20 años, o menos, ¿no? Cuando entré a trabajar con él, ¿no? Fue, la verdad, una bendición del cielo, porque Ernesto, muchas veces, aunque era 10 años mayor que yo, fungió como una figura de guía. No como un papá, no, por supuesto que no, pero sin embargo fue una guía muy importante en mi vida, un gran ejemplo, una persona que sabía administrar el dinero y que sin tener un gran sueldo, era una persona que tenía mucha agilidad mental, saber cómo invertir. Aprendí mucho de él, no se me pegó tanto, y en ese lugar donde trabajamos, yo ya estaba encarrilado en la cuestión de la música, porque ensayábamos, e inclusive a veces el tío rico de mi amigo Neto, una vez compró una cítara que trajo desde la India, y entonces le encargó que le cambiara las cuerdas. Entonces, pues a mí me dijo: Charlie, atiende eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo ganaba trabajando en el despacho como dibujante arquitectónico, también haciendo algunos trabajos de contabilidad, y además, aparte, parte del tiempo lo dedicaba para algunas cuestiones que, como el reparar y poner esta cítara, bueno, no reparar, sino darle mantenimiento y estar poniendo las cuerdas de tal manera que pudiera funcionar. Entonces fue una época en la que ahora yo puedo contemplar el destino. Fue un parteaguas haber conocido a Tani, porque sin Tani no hubiera conocido a Neto. Y si no hubiera estado con Neto, quién sabe qué hubiera sido de mi vida. Pero por eso digo que el destino, el universo confabuló hacia mi sueño, porque entonces yo pude dedicarme a trabajar y estar en la música. No profesionalmente, pero pues dimos muchos conciertos de una manera amateur, pero éramos un grupo, inclusive participamos en un festival de rock muy famoso, quedamos en segundo lugar, así que no éramos tan bobitos, ¿no? Pero básicamente allí también es donde conocí a mi primera novia, que es mi actual esposa, que se llama Leticia. Y ahí es donde dices, no cabe duda que fue muy marcado, porque
cuando yo abandoné la empresa porque pues simplemente hubo el cambio de gobierno de López Portillo, llegó al final que hubo una devaluación tremenda y empezó Miguel de la Madrid, pues la industria de la construcción pues, se vino abajo y no había construcción, entonces bueno, pues tuvimos que renunciar porque no había trabajo para todos. Entonces, el detalle es que mi novia en ese entonces me dijo, y bueno, ¿por qué no estudias arquitectura? Y yo decía, ay no, la verdad es que me da flojera. O sea, 3 años para terminar la preparatoria y 4 años de carrera, dijo, me da flojera, ¿no? La verdad es que no me siento con el ímpetu. Pues entonces estudia música. Lo curioso del caso que estudiar música implicaba una carrera de 10 años. Yo decía, ay, ojalá que fueran más años. Dice, pues ponte a estudiar música, ¿no? Y curiosamente unos días después mi amigo Tani me dijo, ponte a estudiar música. Entonces estaba como muy directo que yo estudiara música. O sea, y entonces entré a la escuela de dirección artística, ahí es donde me inicié. Pero además inicié mis estudios me metí al sindicato de músicos y allí, pues como socio meritorio, también tomé un curso de relámpago, pero con músicos profesionales, a estudiar música. Entonces, estaba estudiando en el sindicato de músicos una vez a la semana, y el día que no iba al sindicato de músicos, pues el resto de la semana iba a la escuela, al sindicato, a la Escuela de Iniciación Artística de Bellas Artes, la número 4, y pues ahí es donde yo ya me inicié de una manera ya profesional, porque ahí conocí a otros alumnos con los que empecé a trabajar de manera profesional. Entonces, de hecho, en el sindicato, cuando terminé mi curso, pues ya me doy de alta como socio ya en activo. Pues estamos hablando cuando yo tendría, pues que unos 22 o 23 años de edad. Digo, porque tengo exactamente 10 años menos. Por ejemplo, tengo ahorita 56, acabo de cumplir 56. Así que tengo 66, perdón, tengo 66 años. Tengo 53 de que toco la guitarra y 43 de profesional. Y ahí está en un documento que dice la fecha cuando me inicié como músico profesional, ya cotizando en el sindicato de músicos. Y una cosa interesante es que fue muy marcado, yo haciendo reflexión, si no hubiera hubiera estado en la música, nunca hubiera conocido a Tani, y a través de Tani no hubiera conocido a Ernesto, donde empecé a trabajar, empezamos a trabajar juntos, y si no hubiera ido con Ernesto no hubiera conocido a mi esposa, que ha sido un gran apoyo en mi vida, porque imagínate, ser esposa de un músico implica escucharlo todos los días, a todas horas, y a veces repetir la misma pieza cientos de veces. Bueno, yo creo que mi esposa me ha escuchado miles de veces, y sin embargo me ha dado ese espacio, y yo pues estoy muy agradecido porque no es fácil encontrar una mujer que te acompañe. Digo, toda la vida de casados, bueno, nosotros tenemos, creo que vamos a cumplir 39 años de casados. Imagínate 39 años de oírme todos los días. Y bueno, pues obviamente ella me ha apoyado en todo, y yo estoy muy agradecido con mi esposa, porque si no hubiera sido por ella, o sea, la verdad, pues no sé qué hubiera hecho, porque soy una persona muy apasionada de la cuestión de la música, y ahora que estoy trabajando en la mañana y trabajando en la tarde, pues le estoy dando un descanso, pero es que no trabajo, sigo estudiando, pero hacemos muchas cosas juntos. Y entonces, bueno, pues ese fue el inicio.
Y yo me acuerdo que tuve que bajarle el ritmo de mis estudios porque recién casados, pues había veces cuando ya había, después de un año y medio, yo daba clases ya en mi casa de música, tuve muchos alumnos, y entonces desde que me levantaba me ponía a tocar, y luego daba clases, y luego me seguía tocando, y entonces, y los días que no tenía clases, desde la mañana hasta la noche, y de repente dije, oye, ¿qué pasa, no? Porque, digo, lo que me hizo reflexionar es que pues ahora sí que mi esposa todo el día encerrada, y digo, bueno, pues también no es justo que este apoyo tan incondicional que tenga a mi esposa en la casa, pues no es pues no es sano, definitivamente no es sano, así que empecé a bajar el ritmo y me encontré una entrevista, todavía no existía el YouTube, pero llegó a mis manos una publicación donde estaban celebrando, creo que a los 80 y tantos años de la vida ya le faltaba muy poquito para llegar a los 90, que le preguntaron a Andrés Segovia cuál era su secreto, ¿no? Porque Andrés Segovia fue el guitarrista más grande de todos los tiempos, según la prensa mundial. Y entonces, en un homenaje que le hicieron, puesto que ya prácticamente creo que cumplía, él empezó a los 4 años en una familia de guitarristas de flamenco. Le preguntaron, cuando tendría creo que entre 85 y 88 años, le preguntaron que qué sentía ser el guitarrista más grande de todos los tiempos. No solamente porque era el más grande guitarrista que haya pisado los escenarios, ¿no? Sino que además era el guitarrista que más años tenía como guitarrista profesional. Era el más grande de todos los tiempos, imagínense. Él empezó a los 4 años de edad, entonces, pues cuando menos ya tenía 80 años de ser guitarrista, ¿no? Él vivió 94 años, así que no sé cuántos realmente estuvo en activo. Y entonces, pues eso no se siente nada, simplemente me siento feliz. Y entre las preguntas que le hicieron era, maestro, porque había también guitarristas entre los que lo entrevistaban, y le preguntaron, maestro, ¿qué se necesita? ¿Cuánto tiempo tiene que estudiar un guitarrista? ¿12 horas? ¿10 horas? ¿8 horas? Y entonces ahí había una discusión entre diferentes guitarristas, ¿no? Que se tenía que dedicar 12 horas todo el día. Y entonces nada más sonrió Andrés Segovia y dijo, no, realmente un excelente guitarrista, con 3 horas de estudio es más que suficiente, porque el guitarrista debe ser un artista, y el artista, para poder expresar arte, tiene que vivir, tiene que beber vino, tiene que ir a la playa, tiene que ir a la montaña, tiene que ir a los lagos, tiene que convivir con las personas, tiene que tener muchos amigos, porque tiene que besar, tiene que amar, ¿sí? Entonces, tiene que comer bien, tiene que vivir bien, tiene que descansar, porque el artista va a comunicar arte. ¿Y qué es el arte? El arte es una forma de expresar toda la dicha y el amor que hay en la vida. Entonces, si tú no tienes eso en tu vida, pues ¿cómo vas a ser un buen artista si todo el día te la pasas encerrado en 4 paredes, ¿no? Aunque tengas una vista muy hermosa, sentado en un cuarto, pues serás un guitarrista que se come la guitarra, pero no expresas nada, porque tendrás mucha técnica guitarrística, pero emocionalidad para tocar la guitarra. Es necesario convivir con personas, es necesario amar, es necesario, pues como esto, ¿no? Estar aquí, yo estoy haciendo este programa, pues aquí a la orilla del mar, y precisamente pues porque pues me estoy tomando muy en serio
pues, la cuestión de que hay que vivir, hay que ser feliz, hay que disfrutar de la belleza. Y aunque hoy es un día nublado, pues aquí estamos en el oleaje, disfrutando la vista, disfrutando el ser, el estar completos. Entonces, si no hubiera sido por el universo que confabuló a favor mío, pues no estaría aquí, no sé dónde estaría, ni siquiera me interesa pensar que si no hubiera dedicado a la música, ¿qué hubiera ocurrido? A veces me pregunto, ¿qué tal si hubiera estudiado desde antes? Pues tampoco tiene caso que yo me entretenga en pensar si hubiera sido guitarrista desde los 7 años. O sea, esta es mi realidad, esto es lo que yo vivo ahora. Y pues para aquellos que me escuchan, que si quieren un comentario para saber cómo en un momento dado dirigir su vida, pues mira, ¿sabes qué? Dedícate a la música. Si quieres ser músico, dedícate a ser músico con toda la pasión, porque en este mundo todo cambia. A veces estás arriba, a veces las condiciones cambian y estás abajo. Y entonces si estás haciendo un trabajo que no te gusta mucho, pero que en un principio cuando estás arriba ganas mucho, y cuando decae, porque todo en esta vida cambia, nada es permanente, es como un sueño, o sea, a veces las cosas cambian muy repentinamente. Y si no estás haciendo lo que te gusta, cuando las cosas cambian y están en bajo, es muy doloroso, es mucho miedo, hay mucho pesar y se generan las broncas, las peleas, los inconvenientes, y entonces hasta te puedes enfermar. En cambio, si estás en lo que te gusta, puedes ser médico, puedes ser psicólogo, puedes ser pescador. Aquí muchos pescadores están así porque les gusta. Y aquí yo he visto mucha gente que trabaja, se levanta muy temprano, como a las 3 de la mañana, se van al mar, y a las 7 de la mañana, 6 de la mañana están de regreso. Y el resto del día tomando cerveza en una hamaca. Hombre, qué vida también, no les falta nada. Entonces, bueno, pues a mí no me falta nada. Y a veces las circunstancias son difíciles. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues si te dedicas a lo que más te gusta, sobrellevar las circunstancias es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo porque, pues, cuando estudias y cuando tocas, la mente se abre y estás compartiendo tu dicha, estás compartiendo lo que te hace feliz. Entonces, pues, si quieres una guía, pues mira, yo a mis 66 años me siento bien. Yo he visto a algunos músicos que son más jóvenes que yo, con unos achaques muy malos, muy tremendos, y que parece que se van a despedir pronto. Digo, estar enfermo y con una condición de salud precaria, pues a nadie se le desea, pero sí estoy consciente de que mucho de lo que te enferma tiene que venir desde aquí, desde cómo piensas acerca de la vida, cómo piensas acerca de lo que eres, de cómo eres y de cómo son los demás. Hacemos muchos juicios en contra de nosotros, en contra de las circunstancias, en contra de los demás, y eso enferma. Y cuando estás más centrado en mantenerte en paz, ¿sabes qué? Todos se convierten en tus hermanos y el mundo se convierte en un paraíso, porque el mundo no es lo que tú crees, el mundo parte de aquí. Por ahí dicen muchos psicólogos, cambia tu forma de pensar y el mundo cambiará. A veces queremos cambiar el mundo, no se puede cambiar ni a las personas, ni a las circunstancias, y lo único donde tienes poder es sobre tu propia mente, y ahí es donde se tienen que hacer los cambios. Ahí es donde tienes que empezar a pensar bien de ti y empezar a pensar bien de los demás
y empezar a darte cuenta que si hay circunstancias que parecen ser adversas, es una determinación que tú mismo das. Tú crees que las circunstancias son adversas. Es tu creencia. En cambio, si lo ves como un tiempo para reflexionar y para analizar qué otras cosas en esas puedes compartir paz y dicha, pues, hombre, o sea, el mundo te va a hacer como a mí, va a empezar el universo a confabular a tu favor, ¿sí? Y así para que este mundo se convierta en un sueño, pero en un sueño feliz. Así que, pues esta es mi cuarta historia. No sé si vaya a seguir haciendo historias, pero pues comparto lo que toco, que es una manera de compartir la alegría y la dicha. Y si quieres comentar, pues bienvenido. Si quieres que continúe con otro capítulo, pues hazme un comentario y bueno, pues añadiremos cuáles fueron los diferentes trabajos que tuve como músico, que es interesante, ¿no? Es muy interesante. Pero pues en síntesis, pues básicamente la idea era comentar cómo empecé con la música, qué es lo que me llevó a la música, y yo pues sigo diciendo que la música fue un parteaguas, que hubo mano santa por parte del universo y que estoy aquí feliz compartiendo contigo lo que hago y que lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque pues esa es la función que yo decidí, compartir la paz, la dicha, la tranquilidad, la sonrisa a través de la música. Y obviamente pues la música pues, es solamente una herramienta porque lo puedo hacer, ya sé que lo puedo hacer a través de una sonrisa, lo puedo hacer a través de tocar, lo puedo hacer simplemente por estar relajado, mostrando que esta vida merece vivirse feliz y satisfecho. Te mando un abrazo desde acá, desde Zihuatanejo, y espero que nos veamos pronto, si es que vienes de vacaciones, si es que me ves a través de Facebook. Y pues muchas gracias por tus comentarios, tus likes, que son buenos. Yo no sé si alguna vez me llegue a convertir en youtuber, no lo sé, pero pues sí me gusta la cuestión de comunicar. A lo mejor, como tengo 3 canales distintos, pues la verdad es que son cosas completamente diferentes en cada canal. Así que yo no sé si me convierta en youtuber. No es un plan, es algo que hago con mucho gusto. Y quizás en algún día, si el universo me lo pone, pues lo voy a hacer encantado de la vida. He aquí, me pongo mi disfraz de músico. Vamos a continuar, vamos a ver qué cosechamos el día de hoy a través de la música. Te envío un cariñoso abrazo. Nos vemos aquí en Zihuatanejo o en mis canales. Que la sigas pasando muy bien. Hasta pronto.